Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Les habla José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo Chilena. En primer lugar, quisiera confirmar si me están escuchando bien en este momento. Si pueden de pronto dejar un mensaje en el chat o un sí, agradecidos. Sí, te escucho bien, José. Perfecto. Excelente, excelente, muchas gracias. Lo digo porque me ha pasado en otra oportunidad de estar hablando 10 minutos y me doy cuenta de que estaba en mute. Así que, bueno, muchas gracias por estar el día de hoy acá. Agradecerles también a nuestros expositores para el siguiente evento que estamos organizando como Cámara. Este evento versa sobre fraude empresarial en tiempos de crisis, análisis y buenas prácticas para su efectiva gestión. Y creemos que es un tema muy relevante dada la coyuntura que estamos viviendo con el COVID-19, en virtud de las necesidades que existen, tanto de cumplir por las compañías con sus normas de compliance, pero para también hacer frente a los distintos tipos de riesgos que existen en las operaciones, también en la administración de sus negocios, desde el punto de vista del fraude, sea a partir de negocio o a partir también de eventualmente situaciones que se pueden generar en las operaciones normales o cotidianas. Por lo mismo, creemos que es muy pertinente este tipo de evento y muy relevante para esta coyuntura. Y justamente para el día de hoy tenemos a importantes expertos, quienes tienen experiencia previa, tradicional, con este tipo de gestiones de compliance y también de riesgos dentro de las empresas. Y también con una empresa afiliada nuestra, que también ha estado muy activa apoyando a todas nuestras compañías chilenas haciendo negocios en Colombia desde el punto de vista de sus normativas de compliance, quien es Raquel Céspedes. Y también agradecerle la participación a otros expositores que también nos van a estar acompañando el día de hoy, Felipe Gutiérrez, Pablo Alfaro y Cristian Camaño, ¿cierto, Cristian? Creo que Sí, estás acá. Camaño, Perfecto. sí. Excelente. Entonces quisiera hacer una breve descripción de cada uno de ellos, de su perfil, y luego daríamos comienzo entonces directamente al evento. En primer lugar, Felipe Gutiérrez, quien tiene estudios de pregrado en contabilidad, bachelor en contabilidad, magíster en economía, posgrado de Derecho de la Construcción e Infraestructura, con experiencia en gobierno corporativo, riesgos, fraude y compliance. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos el día de hoy. En segundo lugar, como mencionaba anteriormente, Raquel Céspedes, abogada comercial con magíster en riesgos y experiencia en estructuración de programas de cumplimiento y sistemas de antilavado. Pablo Alfaro, ingeniero comercial con magíster en finanzas y experiencia en consultoría relacionado con fraude, actualmente en socio de la firma FC Advisory. Cristian Camaño, especialista en investigación de delitos económicos y lavado de activos, siendo jefe de brigadas investigadoras de delitos económicos BRIDEC y BRITAC. Igualmente, agradecer a los organizadores de esta actividad, a la firma Conexic, quienes están también fuertemente posicionándose en el mercado colombiano en este sector, e igualmente a FC Advisory, quienes también están participando a partir de sus expositores en este evento. Y esperamos, como decía anteriormente, que sea de interés para ustedes, de que la información que nos compartan estos importantes expositores pueda ser de valor para la experiencia de trabajo y sus operaciones en el mercado colombiano, eventualmente también en el mercado chileno para las compañías que nos están escuchando desde Chile. Así que muchas gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Y entonces le cedo la palabra a nuestro próximo expositor, que entiendo estaría a cargo de la firma Conexic, tanto de Felipe Gutiérrez como de Raquel Céspedes. De acuerdo. Buen día, José, gracias por la presentación y buenos días a todos los asistentes. Para iniciar, pues quiero presentarles una breve, pues, orden de cómo va a ser conducida la charla. En primer lugar, voy a entrar yo a comentar algunos aspectos sobre el rol del gobierno corporativo en temas de esquemas de prevención de fraude. Posteriormente, Felipe Gutiérrez nos hablará y ya pues hará un zoom un poco
poco más detallado del el análisis del fraude y de las tendencias que se están presentando. Y posteriormente nuestros aliados en Chile, Pablo y Cristian, presentarán un caso práctico de cómo se está presentando el fraude y una propuesta sobre soluciones concretas y controles que podemos proponer desde nuestra consulta. Entonces, pues para entrar en materia, quiero compartirles una presentación. En la que quiero aproximarme con respecto al rol del gobierno activo desde tres enfoques. Uno, con respecto a la toma de decisiones de los directorios o juntas directivas. El otro con respecto al compromiso de estos miembros de directorios. Y el último, la opción del uso de tecnologías para estos esquemas de prevención. En cuanto a la toma de decisiones, es importante aproximarnos basándonos en qué significa para los miembros de directorio o cómo conciben un esquema de prevención. De ahí se va a derivar muchas decisiones que tomen. La aplicación o pues, la apropiación de recursos para estos esquemas y el diseño de una gobernanza. Entonces, y también pues va a resultar en qué nivel de madurez va a tener el esquema. Por ejemplo, si lo vemos y si ellos lo conciben como una necesidad o como podríamos denominarlo un poco en Colombia como ese mal necesario para cumplir con las exigencias del regulador, pues es una propuesta que puede ser considerada por ellos y aceptada, y, o puede ser concebido como una especie de seguro, aquí las faltas éticas y de compliance, o y pues hará parte de una estrategia más comprensiva de la gestión de riesgos, que puede incluso para ellos tener un comprobado retorno de inversión. Como les mencionaba, esta concepción pues deriva en en la forma en que se van a tomar las decisiones para estructurar sistemas de prevención. Y un poco a partir de esta concepción podemos estar hablando de cuál puede ser ese alcance. Y aquí quiero precisar que el alcance, estos 4 alcances que ustedes ven, no son excluyentes entre sí. De hecho, lo recomendable es que el gobierno corporativo logre un equilibrio entre estos 4 aspectos, pero igual cuando nos aproximamos, por ejemplo, a hacer diagnósticos sobre la forma... Hola Raquel, perdón interrumpir, es que creo que no sé, yo no veo la pantalla y aquí he visto comentarios en el chat también que los otros no lo están viendo, que no estás presentando todavía. Ok, perdón. Gracias, Felipe. Gracias por avisar, porque podría ir. ¿Me avisas, por favor, cuando esté? Creo que ya. Ahora sí va llegando, sí. No, pues mil disculpas. ¿Listo? Hace una presentación. Ahí se ve. Gracias. Perfecto. Ok, tal vez como
dejar esta parte pues a manera de visualización, lo que les estaba comentando de la concepción que puede tener el gobierno corporativo sobre estos esquemas de prevención. Y entonces pues acá visualizamos cómo puede ir siendo, dependiendo de esta concepción, un esquema de prevención que puede pasar desde lo reactivo hasta un nivel mucho más avanzado. Estaba entrando un poco en el alcance y como les comentaba, estos 4 aspectos no son excluyentes entre sí. Como les comentaba, lo recomendable es que se logre desde el gobierno corporativo un equilibrio en ellos desde la toma de decisiones. Lo que también vemos es que en los diagnósticos que realizamos, sí notamos pues que definitivamente dependiendo del sector en el que actúan, si es más regulado, menos regulado, si tienen un tema de regulación o que están siendo investigados, por ejemplo, por alguna autoridad regulatoria de supervisión, o dependiendo en realidad, efectivamente, del momento, el gobierno va a hacer más énfasis en uno o en otro aspecto. Y cada aspecto trae consigo una serie de componentes y de características que pues las voy a repasar con ustedes. Si estamos en este cuadrante de cumplimiento de requisitos legales y regulatorios, pues por supuesto el enfoque que se va a tener es hacia el cumplimiento de estos temas legales, enfocados principalmente a gestionar el riesgo legal, al cumplimiento legal y contractual, y por supuesto va a haber un liderazgo y una gobernanza muy enfocada hacia una persona que maneja pues estos aspectos legales. Si pasamos al siguiente cuadrante en el que pues se enfocan estos esquemas de prevención en una mitigación de riesgos, pues el gobierno va a tener o estará trabajando en una disciplina en riesgos, en un enfoque basado en riesgos, en donde se va a establecer o se va a encontrar una gobernanza para la gestión de los mismos a través de un jefe de riesgos, o que pues igual esté unidades de riesgos incluidas dentro de las unidades de negocio, posiblemente. Va a tratarse igual de invertir en tecnología para establecer más controles automáticos, y en la parte de debida diligencia de terceros, por supuesto que pues va a haber una necesidad también de ese apoyo en la tecnología. Si nos pasamos a los siguientes cuadrantes en el que se pueden visualizar el alcance de estos sistemas de prevención, por ejemplo, como un soporte para la estrategia de negocios, muy posiblemente se va a encontrar dentro de los componentes estratégicos un pilar muy relacionado con los riesgos de corrupción, de soborno, de fraude, en general de cumplimiento, y si no un pilar estratégico, al menos pues un factor crítico de cumplimiento de la estrategia. Y por último, en el cuadrante en el que pues, se menciona un alcance de estos esquemas de prevención como una forma de mejorar la cultura organizacional, vamos a identificar que pues, hay una promulgación consistente de valores, cuentan con un código de conducta que se busca divulgar y con canales de denuncia, y por supuesto pues se hace un énfasis importante en generar entrenamientos y capacitaciones a los colaboradores de la organización. Algo que sí es recomendable, independientemente, pues, como les decía, un poco del énfasis que se les dé a estos 4 cuadrantes, y que el ideal sea que estén en equilibrio para lograr esquemas de prevención maduros. Sí es muy conveniente que las empresas muten hacia, y el mismo gobierno corporativo, como les mencionaba, que es de donde se origina pues, la estructuración de los sistemas, o de donde se debe originar, debe mutar hacia supervisar únicamente o garantizar que se está cumpliendo con la ley,
en esto, pues las personas que nos dedicamos a los temas de cumplimiento y de compliance, pues sabemos que cumplir la ley definitivamente no es suficiente. Y si queremos contar con esquemas de prevención de riesgos robustos, sí tenemos que ir migrando hacia un enfoque basado en riesgos, en el que definitivamente las fuentes de información no pueden ser solamente las leyes, sino que pues también debemos hacer valoraciones en riesgos, debemos tener en cuenta fuentes de información derivadas de las líneas de denuncia y, por supuesto, pues los resultados de las investigaciones internas que se vayan teniendo. Y aquí, si vamos mutando migrando hacia ese enfoque basado en riesgos, por supuesto que los eventos que se vuelven relevantes tienen que ver con temas de privacidad de datos, con esquemas de ciberseguridad, con el adecuado manejo y gestión de los conflictos de interés y, por supuesto, pues con la prevención de eventos relacionados con corrupción, soborno o fraude. Pasando al siguiente enfoque que les proponía, como les decía, acabo de pasar de la toma de decisiones y del rol del gobierno corporativo enfocado a esto, poco refiriéndome al compromiso de este gobierno corporativo. Por supuesto que el sustrato debe ser pues una cultura de transparencia y de integridad que debe originarse desde el gobierno corporativo. Y desde una perspectiva de evidenciar cómo esta cultura va permeando a la organización, pues podemos enfocarnos en primer lugar desde la definición misma de los perfiles de los miembros que van a ser parte de estos directorios y de estas juntas directivas, su participación activa en entrenamientos y pues no solamente relegar esto hacia los colaboradores y funcionarios, sino que ellos activamente participen tomando entrenamientos o respaldando estos entrenamientos y pues una adhesión expresa al código de ética o de conducta de la organización. Otra forma de evidenciar el compromiso frente a estos esquemas de prevención desde la perspectiva del compromiso es conocer cómo están funcionando estos directorios y verdaderamente son efectivos y eficientes y funcionales, por ejemplo, en la creación de comités de riesgos permanentes y de comités de conducta que fortalezcan y complementen las funciones de, por ejemplo, de los comités de auditorías propios de las juntas directivas. Asimismo, en el tema de decisiones, y ahí sí pues, hago el énfasis de que finalmente este sustrato de transparencia y de integridad desde la alta dirección se transmite a través del ejemplo. Podemos evidenciar esto, pues, por supuesto, a través del adecuado manejo que se le esté dando a los conflictos, se le está aplicando a los conflictos de interés al interior de los organismos de la alta dirección, contar con mecanismos que redunden en dar una información clara y oportuna a sus grupos de interés y, por supuesto, la definición de objetivos que vayan muy de la mano con esquemas de retribución en los que no sea un llamado, como pues hemos sido testigos, de que se rompan las líneas de conducta con el fin simplemente de cumplir las metas, ¿no? Sino que esto pues se logre una armonía. Pasando al tercer enfoque, a la opción del uso de tecnología, es innegable pues que es una herramienta por excelencia y más en estos momentos de aislamiento para fortalecer los sistemas de prevención. De hecho, leía en alguna parte que la tecnología está incluso rescatando valores que estaban algo relegados. Se habla de que la tecnología ha podido
nos ha permitido ser más solidarios, ser más generosos, participar en esquemas de colaboración. Independientemente pues de que pues no podemos entronizar a la tecnología, sí termina siendo pues la herramienta en la que pues el liderazgo se tiene que apoyar para lograr que estos esquemas de prevención sean efectivos. Y digamos que enfocado directamente a estos esquemas, pues las ventajas son muchas y pues podemos referirnos a algunas de ellas en las que por supuesto se va a aportar a que haya una consistencia en la política, en los entrenamientos y en garantizar una alineación regulatoria. Va a permitir que haya una integración de todos estos componentes claves de los esquemas de prevención y de cumplimiento en los procesos de la compañía. Desde la perspectiva, por ejemplo, de los controles, la tecnología va a permitir pues, una accesibilidad mucho más fluida y un escalonamiento tan necesario en algunos escenarios de control. Nos va igualmente a aportar en flujos claros en los procedimientos, evitando los sobretrabajos, las redundancias. También vamos a acceder a consolidación rápida de reportes, sobre todo para la alta dirección. Nos va a permitir una formalización de procesos en los que incluso pueden ser ya pues lograr un nivel de madurez y pues hablar de la institucionalización de los mismos. Igualmente la tecnología nos va a permitir un mayor alcance de difusión para lograr entrenamientos pues, a más grupos de interés y más población. Y por supuesto, si tenemos que llegar en diferentes lenguajes, pues por supuesto que a través de la tecnología también nos lo va a permitir de una manera mucho más eficiente y eficaz, que pues es la reducción, que significa pues la reducción de recursos en tiempos y en costos. Todas estas ventajas, digamos que aplicadas ya desde una perspectiva práctica, y aquí les menciono algunas ventajas que están aterrizadas revisando un poco los criterios que están siendo utilizados por las entidades de supervisión para determinar qué tan efectivos son los esquemas de prevención de riesgos. En este sentido, por ejemplo, se insiste mucho en que debe haber evidencias de una inversión en entrenamientos al personal de cumplimiento y de control. Y pues en estas épocas los entrenamientos en línea pues son por excelencia a los que debemos acudir. Igualmente, también las entidades están insistiendo mucho en lograr evidenciar que haya un acceso permanente de todos estos funcionarios del personal de cumplimiento y de control a fuentes de datos que les permitan pues la oportunidad en sus monitoreos y en sus testeos. Igualmente, también se plantea que estas revisiones cada vez sean menos estáticas, menos tomar la foto, analizarla y traer unos resultados, sino que sean mucho más dinámicas, mucho más incorporadas a los flujos de los procesos, que permitan incluso relacionar datos operacionales y de diferentes funciones y procedimientos críticos. También en tema de prevención, algunos criterios en los que igualmente se insiste es que haya cada vez más revisiones periódicas oportunas en la actualización de las políticas, en los procesos y en los controles. De hecho, una gran preocupación para mantener estos sistemas de prevención dentro de un rango alto de efectividad es que muchas veces las políticas quedan rezagadas frente a nuevos hechos que van surgiendo. Entonces, pues la tecnología termina siendo un muy buen aliado. Igual hay algo que están también supervisando, y es que haya la posibilidad de la trazabilidad de
de accesos, a qué políticas están accediendo y que atraen más la atención cargos críticos o relevantes, qué políticas se están revisando y que haya una trazabilidad sobre cuáles son esas políticas más atractivas y más, digamos, objeto de revisión por parte de algunos cargos críticos en materia de prevención. Y por último, frente a las debidas diligencias, y aquí traigo algunas recomendaciones que ya vienen pues, de las anteriores, están un poco más previstas en las actualizaciones que está haciendo, por ejemplo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para revisar la efectividad de estos esquemas. Aquí traigo unos del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional en materia de lavado de activos, y cómo todo este entorno nuevo nos está llevando a que haya definitivamente una digitalización, migrar hacia la digitalización de los procesos de la documentación, que nos permitan debidas diligencias mucho más simplificadas, y también se está insistiendo por parte de estas autoridades de supervisión en que antes de entrar en estas debidas diligencias, en un tracking, en una trazabilidad de reputación de los terceros, se busque siempre tener una justificación del negocio, del por qué estamos contratando con este tercero. Si manejamos muchos terceros, pues sin un aliado como la tecnología, el tema de la justificación se puede volver inmanejable, mientras que pues, puede ser parte de una plataforma que esté igualmente en línea y en el que podamos fácilmente fluir hacia este requisito. En temas de detección, la tecnología, por supuesto, pues nos va a llevar a contar con canales de denuncia que van a permitir principalmente estos aspectos, una adecuada trazabilidad de la gestión del tratamiento de las denuncias, pero no solamente de las denuncias que lleguen, sino también se busca que haya una correcta gestión del tema de retaliaciones, es decir, que no vaya a haber consecuencias negativas para las personas que presentan denuncias. Por supuesto que exista la posibilidad de que todo este acervo, esta información que llega a través de las denuncias, se logre capitalizar hacia una mejora de los procesos y los controles, es decir, que haya una adecuada retroalimentación de los mismos, y igualmente que haya la posibilidad de obtener una información robusta que permita pues auditorías e investigaciones más eficientes. Estos eran los tres enfoques que quería mencionarles sobre el rol del gobierno corporativo con respecto a los esquemas de prevención y cómo lograr que estos sean mucho más efectivos y eficientes dentro de las organizaciones. Entrando un poco en materia y a manera de introducción al tema que va a abordar Felipe, les presento algunas tendencias de eventos de fraude ya pues muy identificadas en estas épocas de crisis y que pues tienen que ver definitivamente pues con las circunstancias de pandemia que estamos viviendo. Hay una proliferación clara de la venta de medicamentos falsos y pruebas falsas y ventas de insumos incluso sin estándares de calidad. De hecho, pues sabemos que Europa planteó una reclamación muy seria contra China por este tema de ventas de insumos sin estándares de calidad. Pero pues así como se ven temas macro, pues igualmente lo estamos viendo en temas micro. También hay una tendencia cada vez mayor a utilizar entidades fachadas para recibir apoyos económicos, y de hecho pues están llegando estos mensajes por internet en el que pues lo que se busca es la recolección indebida
de datos para poder ser utilizados posteriormente para actividades fraudulentas. También hay una suplantación, hay una tendencia a la suplantación de identidad de los empleados públicos o instituciones que están siendo igualmente mal utilizadas para poder delinquir posterior, pues poder aprovecharse de la confianza de las empresas y de los usuarios. Y hay pues, innegablemente un uso indebido de Internet. De hecho, Pablo y Cristian nos van a hablar en detalle precisamente con este caso práctico de la proliferación de estos delitos informáticos, del malware, del phishing y bueno, de todo este tema de información falsa que se puede, o la obtención de información también a través de estos mecanismos. Y por último, pues también nuestro tema de corrupción, en el que pues somos testigos de la apropiación indebida que se está dando de los recursos públicos y está atentando lamentablemente contra las necesidades de los vulnerables. Entonces, hasta aquí llego yo. Le cedo la palabra a Felipe y pues muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a la Cámara, a todos los que están participando, a nuestros aliados chilenos con FC Advisory. Y bueno, como Raquel comentó, les voy a comentar un poquito, les voy a hablar un poco de informaciones de mercado. Ese es el resultado de una pesquisa que ha hecho la ACFE, que me imagino los atendientes estarán acostumbrados o lo reconocen. Es la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Es una asociación mundial que, por un lado, certifica profesionales examinadores de fraude, por otro lado, también genera conocimiento, genera estudios y genera el avance de las tecnologías, de las metodologías y de la cultura relacionadas a la prevención y al combate al fraude y a la corrupción. Entonces, voy a compartir. Bueno, si tienen algún problema de escucharme, por favor, déjenme saber. Si el problema es eventualmente mi portuñol, también, por favor, déjenmelo saber, que con mucho gusto lo repetiré y intentaré dejarlo más claro con el uso de otras palabras. Ahora vamos a buscar la presentación. Solo para tener claro, también yo tengo más o menos unos 20 minutos, ¿no es cierto? La organización de la cámara. Sí, aproximadamente es eso. Dale, perfecto. Gracias, Cristian. Ok, sigamos entonces con la presentación. Presentar. Serían 20 minutos en español y 20 minutos en portugués. 20 en portugués. Pues bien, que déjenme saber si ya pueden ver la pantalla. Sí, Felipe. Vale, excelente. Entonces, las primeras diapositivas las voy a pasar muy rápido. Así también ganamos tiempo con la cuestión del plazo de presentación. Entonces, tenemos este listado de contenidos, son 10 temas. Voy a pasar muy rápido respecto a quién somos nosotros como empresa. Luego, menciono un poco de qué se trata el estudio que hace la ACFE. La verdad, la asociación que lo hace desde el 96, así que es un estudio que hace muchos años y que trae mucha información interesante respecto a cuáles son los tipos de fraude, cómo lo hacen, cómo se detectan estos fraudes, cuáles son los tipos de pérdidas que se ha tenido, quién son las víctimas, quién son los que ejecutan estos fraudes, no los perpetradores. Un poquito hablaremos de controles y bueno, tenemos una pequeña diapositiva para hablar de conclusiones. Creo que el más interesante que vamos a mencionar en esta presentación tiene que ver con el hecho de que todo lo que estaba diciendo Raquel se confirma en la vida real. O sea, estos estudios son nada más
la consolidación de temas que se han verificado en la vida real en empresas en todo el mundo, como se van a ver, que son 25 países, y en todo tipo de empresas. Entonces, esto, bueno, ya pasaremos diapositiva a diapositiva. Tenemos unas diapositivas que hablan respecto de la firma Conexig, dónde estamos presentes, respecto de mí como el presentador, pero no vamos a perder tiempo con eso. Ustedes van a tener copias de las presentaciones, así que si les interesa, por favor, pueden mirar ahí. En buena parte de la información está disponible en nuestra página web. Entonces, este es el reporte. Para quien no lo conoce, es algo que se puede hacer el download gratuitamente en la página web de la ASFE. La revisión esta del 2020 tiene unas 80 y casi 90 páginas. Sé que es bastante información interesante, y otra vez lo que hemos intentado hacer en esta presentación es un resumen de lo que se ha presentado ahí, para que lo podamos destacar algunos de los temas más relevantes. O sea, son 2.500 casos. Bueno, y perdón, ¿cuál es la justificativa, ¿no?, que la propia asociación determina como para la propia ejecución de este reporte? Son dos. Una, que el fraude ocupacional existe y genera enormes costos a la sociedad, básicamente, en todo el mundo. Y que para tratar estos temas es necesario conocerlo mejor. Es necesario conocerlo, a dónde pasa, cómo pasa, quién lo hace. Y con eso, ojalá poder identificar las mejores herramientas para luchar contra estos temas, ¿no?, estos fraudes. En resumen, el reporte reunió 2.504 casos de fraudes entre el empiezo del 18 y finales del 19. No lleva en consideración, aunque haga después divisiones por resultados, no excluye firmas pequeñas o grandes, pero sí después, como le comenté, lo distribuye por tipos de facturación. Por ejemplo, uno de los resultados observados, comenté antes, 25 países, la verdad consideran 125 países, o sea, básicamente todo el mundo. En estos 2.500 casos reúnen la información de 3.6 mil millones de dólares de pérdidas relacionadas a fraudes ocasionados. Entonces, eso es un tema muchísimo relevante. Y yo, bueno, soy brasilero. Estamos hablando con grupos como mínimo de Colombia, de Chile, de Brasil. Y puedo decirlo, donde tengo bastante experiencia y tengo incluso familia y tenemos muchas operaciones en esos países. Sabemos que el fraude en estos países es un tema bastante serio. Entonces, eso nos da aún más interés de conocer estos temas que trae un informe como este. Por una cuestión de dónde está localizado la asociación, el 46% de los casos identificados están en Norteamérica, lo que quiere decir que más de 1.000 casos están en otras partes del mundo. Y eso claramente incluye información en Latinoamérica, en África, Asia, Europa, etc. Lo que también, por otro lado, en mi visión, claramente deja saber que hay mucho campo para expandir este informe. Hay mucha información y los casos, ¿no? El alcance de estas pérdidas es mucho mayor de lo que identifica, aunque sea un reporte muy interesante, importante y útil. La realidad en varias partes todavía no es capturada por la ejecución del informe. Desde el informe, ¿cómo clasifican los tipos de fraude, ¿no? Básicamente lo ponen 3 tipos. Los 2 primeros son digamos, tipos de fraude aislados. O sea, una la llaman apropiación indebida de activos, que son el 86% de los casos. Una otra categoría es el fraude a los estados financieros, que es más o menos el 10% de los casos, en cantidad de casos. Y luego la corrupción, que puede estar en un tipo, en otro tipo, pero ahí el 43% de los casos evaluados reflejaban casos de corrupción.
Y la corrupción lo clasifican todo lo que es los delitos como sobornos y extorsión. Entonces, en general, temas relacionados a contrataciones públicas. Contrataciones y tomas de decisión con la utilización del dinero público. Las categorías, esto es interesante, no sé si lo pueden ver, pero para que no se preocupen mucho, el esquema que se presenta a la derecha, otra vez está disponible en el reporte que ya lo mencioné anteriormente y tienen el enlace ahí, así que lo pueden bajar sin problema, lo pueden ver en detalle. Pero esto nada más sé que es la clasificación de los tipos de fraude en los 3 tipos de categorías que se estaba hablando. Entonces, para cada uno de ellos tienen todo un detallamiento adicional que facilita otra vez el entendimiento de cómo pasan estos fraudes y luego luchar contra ellos. Un tema interesante acá que compartimos ahora en la parte izquierda de la diapositiva es que el estudio muestra que cada vez que alguien hace un fraude, en general no hace solo uno. O sea, cuando hace un fraude, por el tipo de fraude que realizan, se podría estar clasificado en las 3 categorías de fraude laboral. O sea, difícilmente se puede ver una corrupción que no involucra la apropiación indebita de activos o que no involucra ajustes de las demostraciones financieras. Aquí entonces pasamos a uno de los principales tipos de fraude, ¿no? Que es la apropiación indebida de activos. Y acá lo que queríamos solamente mostrar es que hay un listado que presenta más o menos los tipos más comunes de fraudes, ¿no? O sea, entonces todo lo que tiene que ver con facturación, transacciones que no involucran efectivo, ¿no? Y reembolsos de gastos constituyen una gran mayoría de la cantidad de fraudes relacionadas a apropiación indebida de activos. Y el skimming también. El skimming es cuando algún profesional de la empresa tiene como o ejecuta de alguna manera, otra vez la apropiación indebita de dinero de la compañía. O sea, lo recibe él mismo, sea un cheque, sea una transferencia que se hace llegar a su cuenta personal o a una otra cuenta que no es de la compañía para su beneficio personal. Y con otros tipos de acciones adicionales, no deja que la empresa lo descubra hasta que se descubra, básicamente, ¿no? En general, en mi experiencia, estos casos en algún momento, cedo o tarde, se van a descubrir. Lo que hay que hacer, lo que es importante en todo esto, lo que estamos hablando, es que las empresas estén preparadas para poder descubrirlos el más pronto posible, ¿no? Porque cuanto más tiempo pasa un fraude, más impactante es el mismo. Métodos para efectuar un fraude. Acá también creo que es muy interesante lo que se reporta en el informe, porque justamente va de mano con lo que estaba diciendo Raquel. De acuerdo con el estudio, básicamente hay 4 métodos que se utilizan, ¿vale? Una es la creación fraudulenta de documentos físicos. Físicamente se crea una aprobación, se falsifica una aprobación, físicamente se falsifica un número, físicamente se falsifica una comunicación. Y esto involucra 40% de los casos. Alteración de documentos físicos, lleva más o menos el 33%. O sea, perdón, el primer tema es la creación de un documento ficticio, aunque no existe, quizás una factura, quizás un recibo, quizás un informe, una aprobación, como mencionamos antes, y el 36% son casos de alteración de documentos físicos. Ahora, lo que yo mencionaba que es bastante interesante, que va de mano con lo que dijo Raquel anteriormente, es que hasta el momento, o hasta el identificado en esos estudios, solamente el 27% tienen que ver con la alteración de documentos o archivos electrónicos y el 26% con la creación electrónica fraudulenta de documentos o archivos. Con el cambio que estamos verificando, con la transformación digital que estamos verificando en todo el mundo, en todos los tipos de industrias, sin duda, cada vez más
van a existir menos papeles, menos documentos físicos y por lo tanto menos probabilidad de que se creen o que se alteren esos documentos porque no se van a utilizar. Entonces, por un lado, mi expectativa va a crecer mucho los percentuales de la metodología de ejecución de fraude. Por otro lado, es posible que aumente el riesgo de que los procesos que todavía se sigan haciendo de manera física sean expuestos a fraude, porque como van a ser aún menos, cada vez menos, va a existir menos control y menos atención a estos casos, a estos procesos. Entonces hay un riesgo que fraudes más importantes puedan pasar en estos casos que dependen de documentos físicos y en mi visión creo que la cantidad percentual de estos temas que involucran la alteración o creación electrónica de documentos o de documentos electrónicos y archivos debería aumentar en los próximos años. Bueno, la detección de fraudes disparado, y acá creo que muestran dos cosas, pero es un resultado de la pesquisa, ¿no? Pero disparado, el 43% vienen de lo que llaman los chips en inglés, ¿no? El término chips quiere decir una indicación, ¿no? O sea, te han dejado saber, sea a las autoridades, sea a la junta directiva de la firma, sea a la gerencia. Y en estos 43% de las veces que se identifican fraude de estos chips, más o menos la mitad, más o menos la mitad son chips, son denuncias anónimas que son hechas a partir de las hotlines. Entonces, también un tema que mencionó Raquel y es uno de los controles más efectivos para la detección de fraudes, cuando bien hecho. Ahí también hay todo un tema de cómo hacerlo, cómo presentarlo, de su efectividad, de la seriedad que tratan los temas para que la gente pueda confiar. O sea, el sistema de denuncias tiene que ser muy creíble, ¿no? Muy credible, como dicen en inglés, para que la gente se sienta confortable de hacer denuncias. Si no es así, no pasa. Y luego va bajando, ¿no? Ya el 15% de los casos se identifica con la auditoría interna y el 12% con revisiones de la gestión. O sea, el propio gerente, el propio ejecutivo, haciendo sus actividades de gestión, identifican los fraudes. Yo creo que acá trae un cuestionamiento que no habla mucho el reporte, pero el por qué se identifican tan pocos fraudes con temas que en principio están ahí para eso, ¿no? Es la auditoría interna y la revisión de la gestión. Y en mi visión es que el que hace el fraude lo hace por varias razones, pero entre otras porque conoce los controles que existen. O sea, son gente que están en la empresa, están ahí adentro, conocen los procesos. Entonces, cuando lo hacen, ya lo hacen de manera a esconderlos, ¿no? Para que no sean identificados, que nadie quiere ser identificado. Claramente hay toda una cuestión psicológica de quién hace el fraude, en qué situaciones económicas, laborales, el triángulo del fraude, ¿no? Es un tema bastante comúnmente reconocido. Pero finalmente el que lo hace no quiere ser identificado y por lo tanto, por eso creo que los percentuales de todos los otros métodos de descubierta de fraude no son tan efectivos cuanto los propios tips, ¿no? Que dicen ahí. Las víctimas, o sea, el 44% en el estudio, ¿no? El 44% de los casos son empresas privadas, el 26% son empresas públicas, el 16% a organismos gubernamentales y el 9% a organizaciones sin fines de lucro. El tema que es interesante acá que cada una, bueno, estos percentuales podrían ser más altos y hay todo un tema, toda una discusión principalmente en las organizaciones sin fines de lucro y posiblemente aparecen tan poco porque, bueno, tienen menos volumen de movimentación económica, ¿no? Globalmente.
y a la vez tienen menos dinero para monitorear la utilización de dineros, lo que es un problema, porque están tratando del dinero que la gente, las empresas, los gobiernos los regalan, ¿no? Los donan con finalidades muy nobles, ¿no? Pero que finalmente por mala gestión o por falta de atención a la gestión y al control de cómo se utiliza ese dinero, están muy expuestos al fraude. Acá hablamos un poco de los tamaños de las organizaciones, o sea, no hay empresas pequeñas con menos de 100 empleados y empresas hasta 10,000 empleados tienen más o menos un percentual igual de incidencia de fraude. Y lo que mencioné antes también ya está en la tercera página, bullet. Acá hay mucha información, pero esto para que vean solamente que básicamente en todos los sectores hay pérdidas relacionadas al fraude. Yo los invito a visitar, a analizar el reporte para que vean en qué sectores están ustedes, ¿no? O sea, desde a partir de ahí podrán tener una idea de cómo resultó en los estudios. Acá te dan una cantidad de casos y el medio o la pérdida promedia de los casos identificados. ¿Quiénes son los perpetradores, o sea, los que ejecutan el fraude? El 41% son empleados de la organización víctima y de estos, bueno, también el 35 y 20% son personas de alto nivel en las organizaciones. Por otro lado, lo interesante es que, por supuesto, mientras más alto en la organización, mayores son los montos. Entonces, ahí hay una cuestión de que, desde el punto de vista de la empresa, al decidir cuánto invertir y cuándo invertir para precaver, ¿no? para que no pasen estos fraudes, o si pasan, que se detecten, este tipo de información les ayudará a entender mejor a dónde, cuándo y cuánto invertir en estos controles, ¿no? Acá, interesante, el 72% de los perpetradores son hombres, o sea, la gran mayoría. Hay diferentes razones que el reporte habla un poco de ello. Y acá también interesante, destacan 7, lo que llaman el warning signs. O sea, el 42% de los casos se identifica o se podría haber identificado el caso porque las personas empiezan a tener un estilo de vida que no lo podría haber tenido con el tipo de posición, el tipo de compensación que tiene. Otro caso, por ejemplo, si las personas tienen dificultades financieras, en este caso las ayudan a justificar que lo hagan, aunque sepan que no está bien hacerlo. Y eso suele pasar en 26% de los casos. Pasando al próximo para avanzar con el tiempo, creo que tengo 2 minutos. Los tipos de controles, más o menos ya lo hablamos, pero creo que lo interesante destacar de esta diapositiva es que en 32% de los casos la ausencia de controles internos fue lo que permitió que pasara el fraude, ¿no? El 18% existían controles, pero claramente no estaban bien diseñados. O sea, se podía hacer un bypass del control. Y en 18% de los casos, con eso ya tenemos más del 50, casi el 60, más del 60% de los casos, fue por una falta de gestión, de revisión de la administración. O sea, la gestión no estaba actuando como lo debería hacer como gestores de sus empresas y sus actividades. Acá, bueno, se destacan los controles antifraude, los más comunes, no quiere decir de ninguna manera que son los más eficientes, especialmente la auditoría externa no es considerado ni un tema que está ahí para identificar fraude, no es su objetivo.
Y luego el código de conducta, cuando viene ejecutado, como también lo mencionó Raquel, es algo que sí puede ser muy potente en el cambio de cultura y en el cambio de actitud de los profesionales, de las empresas, de sus proveedores, etc. Conclusiones. El fraude ocurre con mucha frecuencia en todas las partes, en todos los negocios. Existen maneras e información detallada e importante que se puede utilizar para la lucha contra el fraude. Es importante conocer sus riesgos como empresa, como institución, para que se pueda identificar cuáles son las posibles causas raíz de temas como estos fraudes, y para que a partir de ahí se puedan identificar, crear, implementar controles para evitar o identificar, detectar los fraudes. Entonces, muchas gracias por su atención. Era todo lo que tenía para hablar en mi presentación. Y las preguntas, entiendo, vamos a tener una oportunidad para hablarlas más tarde, al final. Bueno, sí, quizás, no sé si la cámara lo iba a hacer o no, pero ahorita, bueno, en secuencia va a hablar nuestros aliados de FCI Advisory de Chile. No estoy seguro de la secuencia, creo que Pablo habla antes. Sí, pero le paso la palabra. Dale, muchas gracias, Pablo. Muy bien. Hablemos de crisis. Durante toda la historia se han registrado crisis. Algunas se comenzaron a registrar de manera formal a partir del siglo XVIII. ¿Qué es lo que se entiende por crisis? Se entiende cualquier cambio profundo que trae consecuencias importantes a la población, ya sea consecuencias financieras, económicas, laborales, reputacionales, para un país, entre otras. A veces las crisis son sorpresivas, otras veces son en parte anunciadas, pero estas crisis ocurren también en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Ya la mayoría de las crisis se han visto en tiempos de paz. Y hay distintos tipos de crisis. Crisis agraria, crisis industriales, y todo tipo de crisis finalmente conlleva a una crisis financiera. ¿Ya? Entonces, estas crisis financieras, ¿cómo impactan finalmente a las empresas? ¿Ya? En primer lugar, las empresas ven un impacto económico y financiero, en donde en primer lugar impacta a las ventas. Ahí empiezan a ocurrir eventos que generan disminuciones de venta en la mayoría de los negocios, ¿ya? Y para poder compensar esa disminución de venta, se intenta mantener el margen, ¿ya? Entonces, posicionado en un estado de resultado de cualquier negocio que se ve afectado por una crisis, para poder manejar un margen dentro del estado de resultado, se comienza a reducir costos, ¿ya? Y cuando ya no se puede reducir costos, hay que irse a otra línea del estado de resultado, y ahí comienza la reducción de personal, el freno en las contrataciones de personas y de servicios, y finalmente eso genera un poco un manejo del resultado de la compañía. ¿Ya? Pero por otro lado también impacta al estado de situación financiera de la compañía, afectando directamente a los activos y pasivos. Entonces, comienzan por un lado el rescate de inversiones financieras, la disminución del ahorro, se postergan los proyectos de inversión, la percepción del mercado es negativa, y por otro lado, que dificulta más a las compañías, es la dificultad del financiamiento. Eso es el impacto directo de una empresa que se ve afectada por el lado de una crisis. Cabe destacar de que hay algunas compañías que se vieron beneficiadas se ven beneficiadas por algunas crisis, ¿ya? En el caso de esta crisis
producto de la pandemia, la industria que se ve beneficiada económicamente es la industria de la salud, ¿ya? Pero dejando esa industria a un lado, la mayoría de las compañías se ven afectadas por la crisis. Entonces, ¿en qué piensan los directorios de las compañías? Los directorios y los comités asesores en toda compañía. Ante las situaciones descritas anteriormente, se plantean estas preguntas. ¿Cómo mejorar el margen? ¿Se tendrá que desvincular personal? ¿Cómo nos vamos a financiar? ¿Cuánto dinero se va a rescatar de inversiones financieras? Entre otras, ¿ya? Entonces, estas son las preguntas más frecuentes que hay en los directores de las compañías que se ven afectadas por una crisis. Pero dado lo anterior, como el impacto genera reducción de costos, reducción de gastos, las áreas de auditoría o contraloría o de cumplimiento se han visto reducidas porque para las compañías muchas veces son gastos, ¿ya? Entonces, aquí les presento un gráfico que es un dato duro que elaboró ACFE Internacional. Está en el reporte llamado Benchmark Report de mayo del 2020, que muestra una estadística de las dificultades que han tenido los examinadores de fraude en el mundo, ¿ya? Y esta estadística fue originada con respuestas de 2.300 examinadores de fraude en el mundo. Y un dato relevante es el número 2, que señala que el 35% de las investigaciones de fraude fueron canceladas o postergadas, ¿ya? Debido a la crisis del COVID, ¿ya? Y un 6% se vio afectado por reducción del personal antifraude. Entonces, eso concuerda con lo anterior señalado, que un área de auditoría, contraloría o cumplimiento es un área que genera más gastos para las compañías, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los esquemas de fraude que afectan a las compañías en tiempos de crisis? Los que ya mencionó hace un momento Felipe, que son todos los esquemas de fraude ocupacional. Entiéndase por fraude ocupacional todo aquel fraude que es originado al interior de una compañía, ¿ya? Originado por un empleado, por un director, pero desde adentro de la compañía, ¿ya? Esos son los esquemas de fraude ocupacional. Y hay 3 categorías que también las mencionó Felipe: los esquemas de corrupción, de apropiación indebida y esquemas de estado financiero. Hay otros esquemas de fraude externo que son originados desde afuera de la compañía, por ejemplo, algún tipo de fraude que elabora un proveedor, un cliente, en contra de una compañía. Y por otro lado, hay esquemas que impactan directamente a las personas, ¿ya? Personas que no están relacionadas con una compañía. Es un fraude entre individuos, ¿ya? Entonces, dado este contexto, ¿por qué las personas cometen fraude? Y aquí hay una teoría clásica de por qué las personas cometen fraude, y lo llevo a la teoría del triángulo del fraude, que establece 3 aristas por las cuales las personas cometen fraude. Entonces, una de las razones por las que cometen fraude las personas es por algún tipo de presión y motivación. Y eso es lo que gatilla un fraude en una crisis, ¿ya? La gente se siente con miedo a perder el empleo, se siente con miedo a reducir su salario, se siente con miedo a poder alimentar a su familia, se siente con mucha presión en tiempos de crisis, ¿ya? Y por otro lado, como también lo señaló Felipe en el estudio de las naciones de ACFE, una de las razones por las cuales se comete fraude
es por debilidad de los controles. Entonces, cuando se mezcla el aspecto de presión y motivación con la oportunidad, y la oportunidad tiene que ver mucho con la debilidad de los controles, y es porque la persona conoce cómo poder burlar un control, considera una oportunidad, puede cometer un fraude. Y finalmente, la arista de la racionalización, que tiene que ver con la forma de explicar por qué cometió un fraude, ¿ya? Una explicación interna o justificar el fraude, ¿ya? Esta teoría es del año 1961. Posteriormente aparecieron nuevas teorías de por qué las personas cometen fraude, pero fíjense que siempre se mantienen las tres primeras aristas indicadas en el triángulo del fraude. Ya aparece en el diamante del fraude del año 2004, aparece una nueva arista, y en el año 2011 aparecen dos más, ¿ya? Hay otro estudio de por qué, estudio psicológico de por qué las personas cometen fraude, que no lo voy a mencionar, son un poco más técnicos, tienen que ver con la disonancia diferenciada y disonancia cognitiva, y también hay un estudio relacionado con la teoría de agencia, que son estudios más psicológicos y económicos de por qué las personas podrían llegar a cometer el fraude. Entonces, dicho lo anterior, ¿por qué cometer fraude en crisis? Y esto es lo que piensa un poco una persona que se ve afectada por una crisis al interior de la compañía. Piensa si hay controles, si es que hay, si es que es capaz de realizar un fraude, si es que puede mantener a la familia, si es que será descubierto. Son todas las cuestiones que se hace una persona en una crisis, ¿ya? Entonces, finalmente podría justificarlo que de igual manera tendrá que buscar otra fuente de ingresos, así que pierde el miedo a cometer algún tipo de fraude al interior de la compañía, ¿ya? En relación a las consecuencias que mencioné al principio de por qué las personas, o sea, cuáles son las razones, o cuál es el impacto de una crisis al interior de una compañía, estas 6 que se muestran en el cuadro significan para alguien que administra recursos al interior de una compañía la presión de revertir esto. ¿Ya? Imaginemos un gerente comercial, un gerente de producción, ¿cómo revierte estas consecuencias producto de una crisis? Entonces, al momento de sentir esta presión, la presión de reducir los costos o la presión de tener más ventas, aquí va a surgir unos riesgos inherentes relacionados a los esquemas de fraude financiero. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que podría ocurrir acá si es que hay una presión para revertir lo indicado en el cuadro? Podría existir la presión de sobrevalorar los activos por medio de ingresos ficticios, ¿ya? Es decir, inflando las ventas de un periodo para luego anularlas. Entonces aquí es importante entender cuándo una venta es venta. Es importante entender cuándo en una compañía se transfiere el riesgo a un cliente, ¿ya? Entonces, ¿y por qué se podrían inflar las ventas de un periodo? Se podrían inflar las ventas de un periodo para que un gerente comercial, una gerencia general, perciba comisiones relacionadas directamente a las ventas, ¿ya? Entonces, ese es uno de los riesgos que se puede generar para revertir estas consecuencias de la crisis, ¿ya? Otro tipo es ocultar gastos, generar gastos, pero ocultarlos en cuentas de activos. Es un caso típico de sobrevaloración de los activos.
¿ya? Otro tipo de esquema o riesgo que se podría repetir cuando existe esta presión es una evaluación incorrecta y malintencionada para inflar los activos financieros, los activos fijos o los activos intangibles. Todo lo que tenga que ver con una evaluación técnica dentro de los estados financieros podría estar en riesgo para poder revertir estas situaciones, ¿ya? Entonces, una mala valoración de activos financieros permitiría sobrevalorar la línea de activos dentro de un estado de situación, ¿no? La reducción del personal genera miedos y presiones en las personas. Entonces, el riesgo inherente asociado a esto que se vería incrementado sería el riesgo de fraudes de apropiación indebida de activos. Y aquí hay muchos tipos de esquemas. Aquí hay que tener ojo, porque este tipo de esquema de fraude se da a nivel transversal al interior de una compañía. No solamente se da no solamente se da para cargos bajos, sino que también se podría dar un fraude de apropiación indebida en una gerencia, en una jefatura, e incluso podría ocurrir con un director dentro de una compañía, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos ejemplos que se podrían dar son el robo directo de efectivo, el esquema de skimming o hurto, que mencionó hace un momento Felipe. Esto sería, por ejemplo, anticiparse a cobrar un documento sin registrar el documento tributario, ¿ya? También podría ocurrir un cobro de una venta documentada y castigarla en la cuenta por cobrar, ¿ya? También podrían haber esquemas relacionados en el área de remuneraciones o de salarios, como le llaman ustedes, donde se podrían crear trabajadores ficticios, imputaciones irregulares a las remuneraciones de algunas personas que finalmente son percibidas por terceros, ¿ya? Podría ocurrir un esquema de apropiación indebida de inventarios y apropiación indebida por medios de fondos por rendir, ¿ya? Todos estos esquemas surgen porque por la reducción de personal y también porque muchas compañías están trabajando de manera remota y las personas que trabajan en terreno disminuyen. Entonces, podría verse afectado el control al interior de una compañía y esto permitiría que estos esquemas ocurran. Ya por el lado del freno en contrataciones de personas y servicios, hay miedo y presiones, y los riesgos inherentes que se incrementan por esto son los de fraude externo. ¿Ya? ¿Y qué se entiende por fraude externo? Cualquier tipo de fraude que se origina fuera de la compañía, ¿ya? Y aquí los esquemas que más se repiten son todo tipo de ataque informático, ¿ya? Y también hay esquemas que son elaborados por terceras personas, como podría ser un proveedor o por un competidor, que podría afectar a la compañía, o por un tercero que crea una compañía por un periodo de tiempo corto para poder emitir un documento tributario y luego cederlo a una institución financiera para poder obtener un financiamiento y luego desaparecer, ¿no? Y por el lado de reducción de costos, postergación en proyectos de inversión y freno en la contratación de servicios, aquí va a ocurrir se va a incrementar el riesgo inherente de fraude de corrupción,
Y aquí podríamos encontrarnos con un montón con muchos esquemas de fraude, de corrupción, algunos de ellos que se podrían repetir en una crisis son los de conflicto de interés en las compras. ¿Ya? Por ejemplo, realizar alguna compra innecesaria a un conocido o a un familiar de un gerente, de un jefe o de un representante legal o cualquier otro vínculo dentro de la compañía. ¿Ya? Entonces, una compra innecesaria para favorecer a un tercero. Ese sería un esquema de conflicto de interés en las compras. ¿Ya? Entonces, para estos tipos de esquemas hay que poner mucha atención en lo que se está comprando, en la segregación de funciones. ¿Okay? Otro esquema es el conflicto de interés en las ventas. ¿Ya? Si la compañía, producto de una crisis, disminuyó la venta y para poder mejorarla, hay que tener ojo con las liquidaciones de inventario o hay que tener ojo con los descuentos extraordinarios a clientes específicos. Entonces, eso podría ser un esquema de fraude de conflicto de interés en las ventas. Entonces, para esto se recomienda que la compañía implemente controles detectivos, por ejemplo, de variación de precios, variación de stock, variación en los porcentajes de descuento. Así que hay un comportamiento que es distinto a la historia, algo podría ocurrir aquí. ¿Ya? Ese es uno de los esquemas que se podría repetir. También podría haber conflicto de interés en las contrataciones, contratar empleados o terceras partes conocidos también por alguien dentro de la organización. Otro esquema que también se repite bastante es el soborno entre privados, entre proveedores, por ejemplo, entre proveedor y la compañía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de este tipo de soborno? Comprar a un proveedor específico, ¿ya? O independiente del precio que el proveedor determine, a cambio de una comisión. ¿Ya? Entonces, se podría escoger a un proveedor que vende caro, se escoge a este proveedor, se le compra algún tipo de bien o servicio, y por esa compra, alguien al interior de la compañía podría tener la motivación de percibir una comisión. ¿Ya? Eso es un esquema de comisión en compras. ¿Ya? Y los otros esquemas que también se repiten bastante son la manipulación de licitación, en donde aquí podría ocurrir una entrega de información confidencial de un proceso de licitación a proveedores en particular. Podría haber un acuerdo previo también con algún proveedor para que en primera instancia ofrezca un precio bajo, se adjudique la licitación y una vez adjudicada esa licitación se pueda extender y cobrar aún más. Esos son algunos ejemplos de esquemas de fraude de corrupción que se podrían dar en crisis. ¿Ya? Y para terminar, bueno, los fraudes externos son los mismos que mencioné hace un momento. Y para terminar, esta estadística, bueno, la mostró en parte Felipe, que tiene que ver con el perfil del defraudador, para tenerlo en cuenta en una crisis. ¿Ya? Entonces, hay una estadística relacionada con la antigüedad de las personas, y eso también se mezcla un poco con la teoría de agencia, ¿ya? Y aquí señala que los defraudadores con antigüedad laboral
de al menos 6 años en una compañía causaron el doble de pérdida que aquellos con menos antigüedad. Entonces, la teoría de agencia señala un poco que en la medida que hay una delegación de responsabilidad a un cargo más alto, está presente, hay un riesgo inherente mayor de que se cometa un fraude. ¿Ya? La estadística de género señala que los hombres han participado en 2/3 de los casos de fraude, mientras que las mujeres en 1/3. ¿Ya? Esto también va un poco de la mano con lo anterior, ya que acá se puede interpretar como que a la fecha las mujeres tienen menos participación en cargos directivos. ¿Ya? Eso está cambiando un poco, pero esa estadística se explica en parte por eso. ¿Ya? Y por el lado del nivel de educación, el 64% de los defraudadores tienen estudios universitarios o de posgrado. ¿Ya? Entonces, estos son profesionales, es una estadística bien fuerte, que la gente con más nivel de estudios comete fraude. ¿Ya? Uno esperaría lo contrario en algunas compañías, ¿ya? Y esto también está relacionado con la teoría de agencia, porque estas personas con mayor estudio tienen acceso a cargos más altos al interior de una compañía, de mayor confianza para un gobierno corporativo, y es por eso que este tipo de individuos comete más fraude que los que tienen menos estudio. ¿Ya? Y la edad ha estado relacionada directamente con el monto de la pérdida. Es decir, mientras mayor sea la persona, el impacto que ocasiona a la empresa es más alto. Los jóvenes que cometen algún tipo de fraude y que llevan pocos años trabajando al interior de la compañía afectan en menor medida a una empresa. ¿Ya? Y por último, los esquemas que se han observado en época de COVID, que han tenido incrementos significativos, son estos 5. ¿Ya? Está el esquema de phishing y smashing, que durante el último año se lo incrementaron un 75%, y en esta época ha tenido un incremento significativo del 48%. ¿Ya? El esquema de empresas de caridad, ¿ya? Ha tenido un incremento significativo del 69% perdón, un incremento total del 69% y significativo del 40% en épocas de COVID. Este mismo esquema de fraude fue el que más se incrementó cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas el año 2001. Aparecieron un montón de defraudadores que llamaban a las personas para poder donar, para donar dinero, para hacer transferencias bancarias y poder ayudar a las familias afectadas por el atentado. ¿Ya? Hoy, en tiempos de COVID, también ha tenido un incremento significativo del 40%. Los esquemas relacionados con las vacunas, las curas y los test de coronavirus también son los que se han visto incrementados significativamente en un 40% en época de COVID. Los esquemas de fraude, de ventas por sitio web, compraventa por sitio web, se han visto incrementados en un 35% durante esta época de COVID. ¿Ya? Y esto es porque se han creado, hubo un tiempo que acá en Chile se creaban 2.000 sitios web diarios. ¿Ya? Y de esos sitios web diarios, era una cantidad significativa de sitios relacionados con compraventa por Internet. ¿Ya? Entonces, aquí están todos los casos reportados por cualquier sitio
o compraventa por redes sociales. ¿Ya? Y el último esquema de fraude, que va a ser el que Cristian les va a comentar, tiene que ver con el esquema de BEC, ¿ya? Business Email Compromise, que se ha visto incrementado en un 28% durante la época de COVID, ¿ya? Con esto le doy el paso a Cristian Camaño para que comience con su presentación. Ok, ustedes me tienen que contar si pueden ver la presentación, por favor. Sí. Ya se ve, sí. Ya, perfecto. Voy a ir rápido con la presentación porque hay varios temas que ya fueron muy bien relatados y detallados por los expositores anteriores. Solo algunos comentarios introductorios que tienen que ver con el escenario actual por el que estamos atravesando y que naturalmente no estaba en el radar de ninguno de nosotros. Toda esta situación de emergencia sanitaria se ha traducido en un gran problema para los gobiernos, para las personas, pero también ha impactado fuerte en las compañías. Abruptamente, todas las empresas, las organizaciones en general han vivido un quiebre y han visto cambiar radicalmente su forma de llevar adelante las operaciones, han tenido bajas considerables en las ventas, han sufrido quiebres importantes en sus cadenas de operaciones. Por otro lado, algunas han sufrido lamentablemente, el cese casi total de sus actividades y en su gran mayoría hemos tenido que adoptar una nueva modalidad de trabajo, ¿cierto? Básicamente en base a la necesidad de cumplir con una serie de obligaciones y también una natural necesidad de preservar también la salud de todos los colaboradores de cada una de las empresas públicas y privadas. Dado ese escenario, las compañías enfrentan dos líneas, digamos, que son muy marcadas. Tienen hoy necesidades por un lado y tienen por otro lado desafíos importantes. Para el efecto de nuestra reunión de hoy, ¿cierto? Hemos estimado que destacar que una de las necesidades importantes de todas las empresas hoy es tratar de mantener la operación, tratar de darle continuidad a su negocio, a su operación en el fondo. Y por el lado de los desafíos, ha sido muy importante tratar de adaptarse a esta nueva forma de organización laboral que todos estamos conociendo como teletrabajo, ¿ya? Que es lo que de alguna manera estamos haciendo un poco hoy día nosotros acá en esta reunión. Y naturalmente que desde el punto de vista de la delincuencia o de la criminalidad, todo se va creando ciertos terrenos propicios para generar o para fraguar algunos comportamientos que van orientados intencionalmente a causar perjuicio a las empresas mediante maniobras fraudulentas basadas fundamentalmente en el engaño. O sea, primero tenemos que ver que las empresas están viviendo un estado de shock que está basado principalmente en que estamos enfrentando todos una situación que es muy nueva, que es inédita. Se habla de que en 100 años no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo hoy día. El tamaño de este problema es gigantesco, es muy grande, y además no tenemos claridad, no hay luces respecto de cuánto va a durar este problema, ¿cierto? Hay un estado de incertidumbre que se ha generado y que se ha levantado, gatillado por la inestabilidad económica y por tener que enfrentarse, como dije recién, a una situación de largo plazo, ¿cierto? Hoy, debido a lo anterior, un número muy significativo de transacciones, tanto de las personas como de las entidades, como por ejemplo compras, ventas, pagos, firmas de contrato, onboarding de proveedores, funcionamiento con los clientes, etcétera, etcétera, se está haciendo necesariamente en línea, en esta modalidad mencionada anteriormente, el teletrabajo, que pasó a formar parte de la cotidianidad de todos nosotros.
Por lo tanto, las empresas han tenido que atar sus sistemas, sus procesos y especialmente su cultura organizacional a esta nueva realidad, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Como todos sabemos, el delincuente de cuello blanco, el delincuente que comete delitos económicos, ¿cierto?, está atento a aprovechar este tipo de oportunidades que le brindan, por una parte, la emergencia, pero que se materializa en el descubrimiento de la inexistencia o la deficiencia o la debilidad, ya sea en los sistemas, en los procedimientos o en los controles que disponen las organizaciones dentro de todo, de la mayoría de sus procesos. Entonces, estos delincuentes de cuello blanco, delincuentes del ámbito económico, incrementan esfuerzos para utilizar esquemas de fraude, algunos conocidos y otros no tanto, pero que le pueden reportar enormes ganancias. Por otro lado, aprovecha estado de tensión que se produce en las personas. ¿Sí? Qué pena interrumpirte, lo que pasa es que están escribiendo en el chat. Si puedes ampliar la presentación que se ve pequeña. A ver. Así, exactamente. ¿Ahí muchísimas gracias. Sí, qué pena contigo. Puedes continuar. A ver, perdón. No, ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí, así se ve bien. A ver, déjame, que estaba viendo en una pantalla grande, entonces a lo mejor ahora se puede ver mejor. Yo la amplío. Es que no está en modo presentación. Eso, perfecto. ¿Ahí sí? Sí, ya se ve muchísimo mejor. Ya, muy bien. ¿Empezamos de nuevo? No. Está bien, está bien. Entonces, como decía anteriormente, las ventajas que está sacando el delincuente de cuello blanco, el delincuente económico, dentro de esas situaciones propicias para él está este estado de tensión actual que la emergencia global está ocasionando en las personas, en todos nosotros, todos los trabajadores de las distintas empresas y organizaciones a través del mundo, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país, si revisamos un poco cómo se ha ido dando este escenario, las cifras relacionadas con la delincuencia hablan, por ejemplo, de ciertos incrementos moderados en delitos relacionados con robo con violencia, robo de vehículos, de esa naturaleza. Pero todos los hechos que están asociados con transacciones en línea, por ejemplo, han visto elevarse los números de manera bastante importante, ¿ya? Por una parte, se habla de un incremento en la cibercriminalidad, especialmente en esquemas como los que ya mencionó Felipe, Pablo y la misma Raquel, ¿cierto? El phishing, el farming, han aparecido ofertas atractivas, mensajes de entidades bancarias, se ofrecen estudios de distinto tipo, han llegado a ofrecer ciertos estudios de células madre que solucionarían el problema sanitario y que no tienen ninguna acreditación de ninguna naturaleza, ¿cierto? Pero por otro lado, tenemos un foco importante en lo que se ha definido como la seguridad de la información y la protección de los datos personales, o de las personas como de las empresas o de las organizaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de las organizaciones, áreas claves como tesorería, remuneraciones, clientes, proveedores y también, naturalmente, información de los mismos colaboradores, contratos, ampliaciones de datos, etcétera, como modificaciones, etcétera. Ahí hemos detectado dos aspectos importantes que influyen para que esto se sufra. Primero, un uso masivo de conexiones informales que naturalmente son mucho más inseguras que las conexiones que normalmente usan las compañías, y la transmisión de datos a través de dispositivos no corporativos. O sea, nos hemos enterado, hemos visto cómo determinado personal de distintas compañías mandan copias de contratos a través de WhatsApp, por ejemplo, ¿ya? Y el punto que yo mencioné anteriormente, que tenía que ver con esta presión o el estrés a los que están sometidos los trabajadores, ¿cierto? Que no están en algunos casos, en la mayoría de los casos, acostumbrados a trabajar desde su casa, y que podría este hecho o esta situación ayudar a que se produzcan
errores en el manejo de la información o en la aplicación de ciertas medidas de seguridad, ¿ya? Todas estas amenazas se transforman en riesgos y en oportunidades para el delincuente de delito económico, ¿cierto? Y en este contexto es que hemos querido traer a la palestra un caso real, un caso verdadero, que a nosotros nos ha tocado investigar ya en un par de oportunidades. Es un caso que se denomina como BEC o Money in the Middle, el Business Email Compromise, que si bien todavía no es un caso un esquema de fraude muy común, porque no se ha masificado profusamente, al menos en nuestro país, al menos ya hemos podido ver 2 o 3 casos donde nos ha correspondido, nos ha tocado participar en las investigaciones. Podemos decir como algunas características iniciales que tiene este esquema de fraude, que este se ha venido utilizando o incrementando en los últimos 2 a 3 años, en nuestro país por lo menos. Es un esquema de fraude que está principalmente dirigido a afectar o a impactar en las compañías, a empresas, no a personas naturales, ¿ya? Y particularmente donde los montos involucrados son importantes, son relevantes, son materiales. Por lo tanto, el perjuicio causado a las víctimas es cuantioso. Otra cosa importante, otra característica importante de este esquema es que la mayoría de las compañías, por lo menos las que nos ha tocado visitar en relación con este problema, no tienen este tema mapeado en sus matrices de riesgo y, naturalmente, por lo tanto, no hay dispuesto ningún tipo de control asociado al mismo. Y otros aspectos que rodean al esquema de fraude tampoco están incluidos en políticas, en procedimientos internos escritos de las distintas compañías, ¿cierto? Quiero relatar el caso lo más rápido posible, ¿cierto? Con detalles más o menos importantes que pueden ser de vuestro interés. Una empresa internacional que tiene filial en Chile, la filial chilena, que adeuda una factura a un proveedor, o adeudaba una factura a un proveedor internacional, recibió un correo electrónico de una persona que se identificó como empleado de este proveedor internacional, ¿cierto? Seguidamente, la filial chilena recibió otro correo electrónico de este supuesto empleado. Él empieza la gestión de cobranza de la factura, pero seguidamente, ¿cierto? Puede ser en el mismo correo o en un correo inmediatamente siguiente, este supuesto empleado del proveedor solicita que se modifiquen algunos datos para concretar la transferencia, ¿ya? ¿Qué datos se solicita modificar? La social del beneficiario, o sea, había que pagarle a los copihue, sociedad anónima, y ahora él dice hay que pagarle a las trancas limitadas, ¿cierto? O sea, la razón social se cambia. La entidad bancaria también cambia, pasamos desde una entidad que estaba situada en Estados Unidos a una entidad que está basada en México, particularmente en Ciudad de México. Y además el número de cuenta, naturalmente, a donde hay que hacer el pago. La filial chilena hizo el pago sin hacer mayores reparos y posterior a eso recibió un correo electrónico del proveedor, ¿cierto?, cobrando la factura. Y la filial naturalmente de Chile transmite, oiga, nosotros ya pagamos esta factura. A lo que el proveedor responde, a mí no me han pagado ninguna factura y además yo no he transmitido, porque se lo dijo primero la filial, yo no he transmitido ninguna solicitud de modificación de antecedentes, datos para que se concretara el pago de una manera distinta a la cual estábamos acostumbrados. ¿Qué observamos nosotros como resumen dentro de la investigación que pudimos realizar? El procedimiento de pago a proveedores internacionales en la filial, el pago de proveedores internacionales era absolutamente manual, distinto al procedimiento de pago de proveedores nacionales que sí se hacía a través de una plataforma SAP, ¿cierto? Lo único que se requería en este caso para pagar a proveedores internacionales era que un empleado del Departamento de Tesorería generara una carta de autorización al banco acá en Chile para que se produjera la transferencia, autorizando la transferencia. En ninguna de las compañías que nos tocó mirar existía alguna política o algún procedimiento escrito referido al pago de obligaciones internacionales. El personal de tesorería hizo los cambios que fueron solicitados en este correo
únicamente basado en el requerimiento hecho a través del mismo, ¿cierto? Enviado por una persona que simuló ser empleado del proveedor internacional. Y no hizo, el personal de tesorería nuestro, acá del país, ninguna corroboración sobre la fidelidad de las comunicaciones. Y, como dato adicional, podemos decir que la entidad a nombre de quien se pidió hacer la transferencia fue creada pocos días antes de que se generara el primer correo electrónico a la empresa acá en Chile. ¿Qué es lo que significa un man in the middle? ¿En qué consiste un man in the middle? El man in the middle o el BEC, el Business Email Compromise, equivale a una actividad de espionaje, ¿ah? Donde una persona, un ente, un particular, se pone en el medio, se sitúa en el medio de dos comunicaciones, en este caso cliente-proveedor, ¿cierto? Se interponen esas transmisiones, configura ciertas herramientas que las programa para escuchar estas transmisiones, para capturar datos definidos como valiosos en la transmisión, en la comunicación. Estos datos se pueden modificar en el proceso para engañar a uno u otro de las puntas que se está comunicando de manera regular, con la finalidad de que el usuario divulgue información confidencial, siga el juego de entregar información confidencial. El atacante o la persona que pone en el medio, por eso se llama man in the middle, puede leer, puede insertar información, puede modificar los mensajes entre estos dos usuarios y estos sistemas. Y además de eso puede observar e interceptar mensajes que se vayan dando entre las dos víctimas, ¿no? ¿Qué consideraciones decimos nosotros que hay que tener en cuenta? Primero, las cuentas de correo son usadas por un tercero desconocido para comunicarse simultáneamente con colaboradores de uno y otro lado. O sea, por eso a eso me refiero con las dos puntas. Sin el consentimiento de ninguna de estas partes, y el punto de inicio o de inserción de la intervención puede ser cualquiera de ellas, puede ser tanto el cliente como el proveedor. El resultado es, obviamente, la apropiación de información clave, tales como los datos bancarios, ¿cierto? Las fechas de pago, los montos, y la finalidad principal es desviar los fondos a una entidad, a una cuenta distinta a la original, que están ligadas al atacante, en este caso el delincuente. Lo que detectamos y hemos detectado nosotros es que en los pagos que se hace vía transferencia a las cuentas bancarias en bancos internacionales, las cuentas de correo de los clientes son las preferidas para hacer este tipo de operaciones. Por una razón obvia, digamos, porque es el cliente el que debe generar la transferencia y el pago, ¿no? ¿Qué recomendaciones damos nosotros respecto de estos puntos? Primero, que para hacer cualquier tipo de modificación clave de proveedores, siempre tiene que existir una política. Debería cada compañía tener una política formal y escrita, ¿cierto?, que le permita a todos los empleados poder guiarse y cumplirla fielmente para evitar este tipo de situaciones. Este tipo de cambios siempre debe ser autorizado por instancias superiores, que ya deben estar definidas con anticipación. Siempre situaciones de esta naturaleza, siempre, aun cuando existiera una política, siempre deben escalarse a una instancia superior. Nunca actuar de manera autónoma. Cuando se recibe este tipo de mensajes y este tipo de solicitudes, lo que se debe hacer es verificar de forma directa y verbal con la fuente, con el proveedor. Lo que normalmente vimos en todos los casos es que la verificación se hacía al mismo correo que nos habían enviado pidiendo la modificación de lo. Obviamente nos estamos comunicando con el agresor, con el delincuente, y el delincuente naturalmente nos va a confirmar que la operación es lícita, aun cuando no lo es. Hay ciertas banderas rojas que nos deben llamar la atención en este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, estos correos normalmente son enviados de países que no son de habla española, y por lo tanto la redacción del correo se hace, por lo que pudimos notar, en otro idioma, y después se pasa por un traductor. Entonces la redacción que uno lee en el correo que recibe la empresa en Perú, en Chile, en Colombia, en cualquier parte, es una redacción bastante extraña, tiene muchos problemas de ortografía, de acepción, temas gramaticales, frases cortadas, mal uso de la puntuación. Eso inmediatamente debe llamar la atención de que se cometan tantos errores de esa naturaleza.
Y hay otra bandera roja que es muy importante, que es esta presión indebida, permanente, de forzar con rapidez la generación del pago. En algunas de las empresas que nosotros nos tocó visitar, se recibieron correos tratando de apurar el pago en 2, 3 o 4 oportunidades en un solo día, cosa que además era normal para la rutina que se tenía en esas compañías de cobranza. Y otra relación que es un poco más compleja y uno entiende que es más difícil de poder detectar es fijarse cuando hay algún tipo de duda, por supuesto, ¿cierto? Porque en circunstancias normales nadie lo hace, en el nombre de dominio, el correo electrónico. Lo que se hace normalmente, como es simular que yo estoy emitiendo un correo electrónico de una empresa con la que trabaja mi organización, lo que yo hago es modificar sutilmente el nombre de dominio. Entonces, donde hay una Y, la reemplazo por una I latina, o le inserto un punto, le inserto un guión bajo, ¿cierto? Que hace la herencia entre el correo original y el correo malicioso. Desde el punto de vista de las recomendaciones generales, ¿cierto? A las compañías, ya considerando la situación actual de pandemia, yo diría que hay que revisar muy bien y ajustar los procesos actuales, porque estamos en una situación distinta, estamos operando de manera diferente. Además, hay que tener en consideración este aspecto que puede ser un poco subjetivo, pero que en mi opinión no lo es tanto, que es verificar y chequear el estado de alerta que tienen nuestros colaboradores en relación con el trabajo. Toda esta situación de tensión y de presión que vive la gente hoy día los puede hacer cometer errores. Entonces hay que estar permanentemente verificando, chequeando si ellos están con un nivel de respuesta apto que le impida cometer errores, ¿cierto? Insistir en las recomendaciones, en los mensajes al personal de los cuidados que deben tener al transmitir información, al entregar datos claves en las comunicaciones, las conexiones, y la necesidad de, ante cualquier duda, escalar, siempre preguntar, nunca tomar decisiones, sobre todo si son decisiones más o menos arriesgadas por sí mismo, en forma autónoma. Identificar naturalmente aquellas áreas que son más sensibles o más claves como para poder ser objeto de algún tipo de delito de esta naturaleza u otra, ¿cierto? Y en esas a lo mejor disponer algún tipo de control distinto o salvaguarda de otra naturaleza. Aquí nombro algunas, son solo algunas: tesorería, era algún tipo de industria financiera, la mesa de dinero, el área de compra, mantención, recursos humanos, etcétera. Adaptar, revisar o producir algún tipo de política interna, procedimiento asociado a fraude, a corrupción, y revisar también, por otro lado, la capacidad de la compañía para hacer frente a una situación de urgencia o de emergencia, como puede ser un fraude que está desarrollándose o que ya se desarrolló. ¿Cómo están mis sistemas preparados? ¿Cómo están las personas preparadas? ¿Cuánto tiempo me podré demorar yo en generar información desde un sistema, desde un ERP, por ejemplo, para poder empezar a hacer rápidamente una investigación de un hecho irregular e ilegal que puede transformarse en un delito? Lo que se denomina en otras latitudes como el readiness, cómo estoy preparado yo, cuál es la capacidad de respuesta que tengo ante situaciones de esta naturaleza. Porque lo que va a tener que hacer en caso que tengamos la mala fortuna de que esto se concrete y no lo podemos detener, no lo podemos prevenir ni detectar a tiempo, es hacer una muy buena investigación para producir un cuerpo de evidencia útil para poder después seguir penalmente probablemente a los autores de este delito. Quise pasar lo más rápido posible la presentación porque sé que ya ha pasado bastante tiempo y termino el contenido de nuestra presentación, por lo menos del día de hoy. Bueno, acá veo una serie de preguntas. Paso a leer. Raúl Armando Cruz nos pregunta qué tipo de apoyo pueden prestar las consultoras como ustedes
a empresas medianas y pequeñas para prevenir o detectar fraude. Pues mira, Raúl, nuestra aproximación a este tipo de empresas de tamaño mediano y pequeño, pues que entendemos que tienen una limitación clara en temas de recursos, tanto humanos como financieros, es poder abordar un tipo de diagnóstico que esté obviamente involucrada la administración, la gerencia, la alta gerencia, en el que pues detectando los principales frentes de amenazas y vulnerabilidades podemos intervenir o hacer recomendaciones puntuales a procesos de manera integral, ajustando políticas y igualmente, bueno, no solamente desde la operación, sino desde la misma dirección frente a la formulación, la necesidad de formulación clara de valores corporativos que a veces se facilita mucho en estas empresas de este tamaño, porque usualmente terminan siendo empresas también de familia, que igual identificamos que cuentan ya con códigos implícitos de conducta y que simplemente pues es sacarte para lograr un documento que sea sencillo, asimilable y que pues mande un mensaje claro en prevención de fraude y en las consecuencias que pueda haber sobre esto. Ya pues en los temas de detección, sí, pues el tema de investigaciones puede resultar un tanto, sobre todo las externas limitantes frente a este tipo de empresas, pero pues no excluye que pueda haber algún tipo de intervención igualmente a raíz del diagnóstico en el que pues, no solamente se ubiquen temas de gaps, de oportunidades de mejora, sino igual ya temas que sean propios de poder abordar a través ya de que sean hallazgos concretos. Yo diría que eso en cuanto a, de manera general, en cuanto a tu pregunta. Antonio Flores pregunta, ¿qué estrategia recomendarían a un área de fraudes que por esta pandemia ha sido sujeto de reducción de personal? ¿Cómo sensibilizar a la empresa que es necesario fortalecer la difusión del canal de denuncias, puesto que por esta pandemia el canal recibe pocas denuncias? Sí lo hemos detectado, de hecho, ayer en una charla con una representante de cumplimiento de una empresa de un tamaño importante, nos manifestaba que en estos meses no habían recibido denuncias, aspecto que personalmente a mí me llamó mucho la atención y que sí es un factor de preocupación. O sea, no recibir denuncias incluso en circunstancias normales es preocupante, o sea, no es un parte de tranquilidad como usualmente se tiende a creer, sino que puede ser algo que no está funcionando bien y que pues definitivamente esto nos desafía, que el último slide de Cristian es totalmente rescatable para este tipo de preguntas en las que definitivamente pues hay todo un plan de acción planteado y en el que pues yo resaltaría desde mi perspectiva, desde mi orilla de la prevención, un tema de poder, primero pues efectivamente involucrar a la alta dirección, sensibilizarla en que sí tiene que existir un foco en la continuidad del negocio, pero no solamente en la continuidad de la operación, sino pues también en que en este tipo de vulnerabilidades y amenazas, es decir, debe haber una comunicación y una constante, digamos, sensibilización hacia la alta dirección para que siga respaldando que estos mecanismos de denuncia ahora más que nunca resultan relevantes. No sé, de mi parte, estos serían los aportes. No sé si algunos de nosotros, Pablo, Cristian, Felipe, podría aportar algo más frente a estos interrogantes. Sí, mira, lo que yo quisiera agregar es que en la mayoría de las empresas que a nosotros nos toca visitar,
a raíz de situaciones de fraude ya concretadas, nosotros hemos podido detectar que son muy pocas las compañías que han hecho una evaluación de riesgo de fraude en su entorno, digamos. Es normal que uno encuentre evaluaciones de riesgo de otra naturaleza, operacional, ¿cierto? Generalmente, pero evaluación de riesgo de fraude no hemos visto mucho. Y naturalmente lo que ocurre es que cuando sufren algún tipo de percance es cuando inmediatamente se viene la creatividad en términos de poder generar estas evaluaciones, desarrollar matrices de riesgo específicas para fraude, para corrupción, por ejemplo, pero en muchos casos ya es tarde, porque ya sufriste un perjuicio importante, lo tienes que hacer igual probablemente, y sobre todo considerando que en algunas jurisdicciones, varias diría yo, hoy opera estas leyes de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde respecto de algunos delitos en particular, también la compañía se tiene que hacer responsable por los que generan ejecutivos o personas que participan de la dirección interna de la empresa. Entonces, ese es un tema que hemos visto y es una buena recomendación, digamos, fijarse si existe algún tipo de matriz específica de fraude y corrupción interna en la compañía. Y si no existe, tratar de trabajar, si se puede, internamente con el personal. Efectivamente, hoy día se ha reducido mucho. Y si no, ver la posibilidad de apoyarse de un tercero externo independiente que pueda cooperar en eso. ¿La duda o inquietud o quieran aportar algo adicional? De mi lado solo agradecer mucho a la Cámara, a todos, ya sé también que ya son las 11, a los que participaron y a nuestros aliados, FC Advisory, Pablo y Cristian, y a Raquel también, nuestra directora responsable por la operación colombiana, y dejarnos, al menos de mi parte, siempre a la orden para lo que quieran, si quieren compartir preguntas, dudas, o casos, incluso para una charla informal, con mucho gusto estamos a la orden. Muchísimas gracias, Felipe, Raquel, Pablo y Cristian, por su tiempo y su disposición y brindarnos toda esta información tan valiosa en esta charla. Estaban preguntando hace un rato en el chat si podrían compartirnos la presentación para pasársela a los asistentes. No sé si estén de acuerdo. Sí, ningún problema. Creo que podemos enviarte a ti, Laura, las versiones en PDF y quizás les puedes hacer llegar a todos los participantes con copia a nosotros. Vale, muchísimas gracias. Entonces, yo me comunico con Raquel para que me comparta sus correos y con eso nosotros les pasamos las presentaciones a los asistentes. Claro que sí. Súper. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento, a los expositores. Gracias, buen día. Muchas gracias. Gracias. Buen día para todos, que estén muy bien.